¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, gusto en saludarlos en una emisión más de Mirando con Miró, hoy miércoles 6 de septiembre. Y bueno, tenemos como invitado, espero que hagamos la conexión con él, lo convenimos todavía después del mediodía, quedamos que se hacía la conexión, se le manda la dirección vía Zoom. Vamos a tener a Mario Di Constanzo, que creo que muchos de ustedes conocen. Mario y temas económicos y los maneja súper bien. Él ha tenido varias posiciones, creo que lo recuerdan como legislador, lo recuerdan como, inclusive se mencionó y estuvo, y además funcionó como secretario de Hacienda del famoso gabinete alterno. Y bueno, aparte fue director general de Conducef, creo que sí es dirección, y tiene muchas posiciones, es un analista en temas económicos bastante bueno. Nos conocemos hace tiempo y hemos trabajado estos temas a través de, bueno, la opinión vía radio, ahora vía televisión, y creo que en cualquier momento hacemos la conexión con Mario. Y nos da pie, en lo que logramos hacer el contacto con Mario, el espectáculo del día de hoy es increíble, como de veras que este dicho de que hay más pronto un hablador que un cojo, pues se repitió. Aquí tenemos la evidencia, se sabía, se rumoraba, se comentó en los restaurantes, en los comederos políticos, en la sobremesa, que el papel que iba a hacer Marcelo Ebrard pues era lo que fue. Simplemente él sabía que no tenía posibilidades, y no porque no tenga capacidad, no porque no pueda contender, sino simplemente porque ya había una voluntad de que las cosas se hicieran de esa manera y no hubiera alternativa que ganara quien ganó, según ellos. Y bueno, pues presentar un frente aparentemente democrático que fue brutal, ¿eh? Y yo no sé si usted se percató, y todo lo que tuvieron que hacer, esta parafernalia de meter, contratar una bodega, meter las boletas y que se ocultaran las boletas y que salieran en un camión blindado y que le dieran una protección, bueno, y rayando, que no mostraba otra cosa sino la desconfianza de ellos mismos en ellos mismos, porque se supone que quienes estaban contendiendo en todos los sentidos era gente de su equipo, era de su partido, bueno, excepción hecha de los candidatos que sabían que no tenían ninguna posibilidad, por parte del PT, este señor Noroña, y por parte del Partido Verde, jóvenes Velasco. Marcelo sale a las 2 de la tarde y dice que hay muchas irregularidades, que sugiere que se reponga el proceso, porque definitivamente no funcionó, y había demasiadas irregularidades. Él habló de el 14%, por lo menos cuando salió, mientras estaba ahí dando su informe, que decía que al margen de que se contaron no los votos, que no se sabía, que él no sabía si había ganado la elección, lógicamente no, bueno, el proceso para que quedara él como el candidato. Y bueno, el numerito fue espectacular. Se burlaron de la sociedad civil, diciendo que no terminaron el proceso, en una lógica para ellos, que no tiene sentido. Si no hay contrincantes, si hay un solo candidato, si hay una sola persona, ¿cómo iban a votar? ¿Cómo iba a haber una elección? ¿Contra quién? ¿Para qué? Y solo por darle gusto a alguien de que no se cumplió con el proceso, y que habría que ponerle comillas. El proceso se cumplió, el proceso resultó. Ahora viene lo más difícil. Ahora viene el tener que sacar adelante una candidatura inédita. Nunca antes se había presentado algo semejante. Definitivamente los partidos políticos van a tratar de imponerse, van a tratar de el PRI de hacer las de las suyas, el PAN lo propio, y el PRD, bueno, pues salvarse. Creo que si se construye una verdadera candidatura y se entiende el proceso, solo hay una persona que puede ser presidente, y esa va a ser la candidata de la oposición, que es Xóchitl Gálvez. Si se le protege,
en todos los sentidos, en el más extenso de la palabra, la protección que se le da tanto a título personal, la seguridad en sus traslados, en sus movimientos, si se le protege en cuanto a la cantidad de información, la calidad de información, la oportunidad de la información de la que se le dote, y que se evite estar mintiendo y la demagogia y desparramar simplemente discursillos que no van a conducir a ningún lado, creo que se va a perder una gran oportunidad. Si se aprovecha, si se hacen las cosas como se pueden hacer y como se deben hacer, va a ser una candidatura cobijada por 3 partidos políticos que por primera vez se ponen en una misma tesitura con un solo propósito: gobernar a México. Cualquiera de los 3 partidos políticos pueden tener como utilidad de todo esto las mayorías en el Congreso. Eso es importantísimo. Si se logran mayorías en el Congreso, con eso se evita mucho de lo que está sucediendo en este momento. ¿Por qué? Porque cuando se tuvo la mayoría calificada y todavía no había este descaro para hacer lo que se está haciendo, pues afortunadamente no lo utilizaron. Y ahora que quieren hacer lo que quieren hacer, pero ya no tienen mayoría calificada, pues se ha logrado detener. La idea es que en la democracia, en el proceso que se va a seguir, cuando venga la elección, cuando queden electos, si es que no nos llevamos sorpresas, porque cada vez se construyen más andamios para hacer lo que nadie queremos ni siquiera decir en voz alta, si se logra el proceso, si termina como debe terminar en un país democrático, es que gane Xóchitl, que gane la candidata que surgió, que se estuvo preparando con 2 años de anticipación o más, que no gastó grandes cantidades de dinero para posicionarse, sino se ganó algo muy importante, que la gente creyera en ella. ¿Y por qué creyeron? Pues porque su objetivo no era ser presidenta de México. Su objetivo era ser jefa de gobierno o gobernar la Ciudad de México. ¿El resultado cuál fue? Totalmente distinto. Y el resultado fue que la soberbia, la cerrazón, el manejar todo de una forma tan radicalmente personalizada, pues dio lugar a que le cerraron las puertas de Palacio Nacional, todo el mundo se enteró, ella capitaliza esto y ahora están tratando de denostarla. Cualquier cosa que diga va a ser motivo de discusiones, ni siquiera discusiones, va a ser motivo de insultos, de humillación, de vejación. Los denuestos son la práctica común en este gobierno y de eso es lo que tenemos que hacer y tenemos que proteger a la candidata. Creo que hay muchas fuerzas, son 3 partidos políticos con gran experiencia, no por su grandeza, porque no la tienen, sino por el tiempo y por la cantidad. Creo que al margen de las falsas vanidades de un señor en un partido político, este partido político que alguna vez fue el más poderoso del país, que controló todo, gobernadores, presidentes municipales, regidores, diputados, senadores y lógicamente la presidencia de la República. Y no había nadie que se le podía oponer. Y ya no está. Y ya no tiene esa fuerza. Quieren seguir ejerciéndola, pero creo que es demasiado tarde. Y si nos deja trabajar en paz, y si más bien coopera, y si más bien suma sus experiencias a lo que se puede hacer, a llevar una candidatura común y crear un gobierno de coalición, creo que México podría incursionar como nunca antes por un sendero, por un camino que de veras nos puede llevar a otro nivel, que lo merecemos, que la mayoría de los mexicanos todos lo merecemos, y la única forma de hacerlo es teniendo un gobierno con orden, un gobierno con disciplina, un gobierno que sabe lo que quiere, se somete al método científico de hacer las cosas, si hay educación, si hay formación, si hay respeto,
en fin, todo lo que ahora no hay, si lo logramos, que no es nada imposible, que es todo perfectamente realizable, creo que incursionaremos y entraremos en otro momento muy singular, porque ahorita el fenómeno del nearshoring creo que significa para México una gran oportunidad, como otras tantas que hemos tenido. Pero esta creo que es una apertura, es una alternativa que puede llevar a México a otro nivel, totalmente a otro nivel. Y el motivo de la conversación de hoy con Mario y Constanzo, que esperemos que en cualquier momento se haga la conexión, es fundamentalmente el hablar de la deuda que se manejan cifras muy singulares, de una forma muy particular, y un país endeudado, todos los países tienen deuda, absolutamente todos. Hay quien tiene deudas impagables y hay otros que sí trabajan para pagar esa deuda. Tiene sus niveles y por eso se administra la posibilidad o no de endeudarse. Si no hay ni siquiera una cifra, y a lo mejor sí hay una cifra, pero no cómo está compuesta y ni cómo se va a resolver, y estar pensando nada más que no me parezco al pasado, el pasado fue diferente. Esto en materia económica tiene varias implicaciones. Esperemos que esto se resuelva, que no sea, ya lo veremos. Con Mario tenemos unas cifras que podemos adelantarles, anticipar lo que puede ser. ¿Por qué? Porque es una opción en que todos los países, cuando requieren recursos para poder salir adelante y a lo mejor la economía interna no les está abriendo el camino, no les está permitiendo solventar lo más importante, recurren a la deuda. Hay organismos que se les reclama inclusive que permiten que se endeude mucho para tener cierta dependencia y que se haga lo que ellos quieren o pueden. Y esto fundamentalmente se debe a un factor, que es hasta dónde quiero llevar yo lo que quiero hacer y qué posibilidades tengo para hacerlo con dinero o sin dinero. Al no tener el dinero, no tenerlo en la oportunidad que se requiere, pues definitivamente es muy delicado. La deuda que tiene Estados Unidos es brutal, es impagable. Sin embargo, se le sigue prestando, se le sigue dando dinero. Se acusa mucho que el Fondo Monetario Internacional propositivamente embarca a los países, los lleva a que se endeuden y después no pueden pagar esa deuda y de alguna manera para poder paliar el problema de no pagar y que le permitan no pagar, pues tiene que hacer ciertos ajustes que sugiere el Fondo Monetario Internacional. Hay otros instrumentos como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, y no se diga la banca privada. Ahí sí es espectacular cómo de alguna manera, a su manera, usted quizá no se ha dado cuenta o no lo ha analizado a la luz de lo que significa vender bonos del gobierno, los tesobonos o los CETES o varias formas que tienen. Y es una forma de decir, mira, préstame dinero, cómprame este bono o cómprame este CETE en 1,000 pesos y te lo va a pagar dentro de 5 años. Pero de aquí a antes que llegue ese tiempo, yo te voy a estar pagando intereses por esos 1,000 pesos. Y además, a lo mejor después te lo voy a renegociar, pero el que dio esos 1,000 pesos ya está recibiendo una cantidad. Si lo llevamos a lo que significa una deuda nacional, eso es totalmente otro elemento, otro factor muy singular. ¿Como cuál? Como el hecho de que yo estoy ya pagando parte de del dinero que pagaron por ese bono. Pero si hablamos de las cantidades que a nivel gobierno se manejan, es una locura. Solo así un poco un preliminar en lo que logramos en la comunicación, se supone que la deuda neta del gobierno federal asciende a 11,658,628,000 pesos. Para entenderlo mejor, 11 billones y medio. 11 billones y medio, estamos hablando de
11 millones de millones, que como lo quiera ver, del tamaño que usted quiera medir o la regla que tenga para medirlo, se va a encontrar que no es nada fácil juntar esa cantidad de dinero. Es lo que se tiene que pagar. Parte de esta deuda supuestamente está negociada a partir de la deuda interna, que son los detalles que esperemos que lo podamos precisar con Mario. Se dice muy fácil, no es nada fácil. Esto representa prácticamente el 48% del PIB o del Producto Interno Bruto, que es la suma total de todos los bienes, servicios y producción que tiene un país al final del año. Entonces eso se llama Producto Interno Bruto. Ya tiene otras composiciones y demás, pero en resumen, eso es. Si nosotros llegamos a producir 30 billones de pesos y tenemos una deuda de el 30% de esos 30 billones, tenemos un problema. Significa que el tercio de todo lo que producimos ya está comprometido. Y eso nada más en este tipo de deuda. ¿De dónde se obtiene el dinero? ¿Cómo sacar ese dinero para pagar esa deuda? Si la deuda está a corto, mediano, largo plazo, en todo momento se pagan intereses. El que sea un gobierno no significa que no pague intereses, es exactamente la misma estructura. Lo único que cambia son los protagonistas, en este caso el gobierno, con bancos, son bancos soberanos, que son los que dependen de los gobiernos, bancos centrales, son fondos de inversión, en fin, hay muchas figuras que son las que se encargan de otorgar o prestar ese dinero para poder hacer las cosas como corresponde hacerlas. Es un dato muy delicado, no es fácil explicarlo, ojalá que tengamos la asesoría para poder entenderlo mejor, pero sí le puedo decir, sin temor a equivocarme, que el problema que se tiene del endeudamiento, si a título personal, a título empresarial, complica cualquier situación de vida de una persona o de una empresa, imagínelo a nivel nacional. ¿Qué se compromete con esto? ¿Qué se deja de recibir con esto? Pero son cosas que vamos a hablar regresando de nuestra primera pausa. Regresamos en minuto y medio. No se vaya, regresamos. Lo más importante para una persona es tener sueños y, sobre todo, lograrlos. Es por eso que en la Correduría Pública 22, es decir, Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores, estamos en la mejor disposición de apoyarlos a alcanzar sus sueños. Acérquense con nosotros. Nuestro compromiso es generar la certidumbre en todas sus operaciones, en sus negocios, en sus empresas y, lo más importante, que ustedes tengan la satisfacción de generar la riqueza que con su trabajo merezcan. Vengan con nosotros, estamos para apoyarlos. WowMX.tv. Hola, ¿qué tal amigos de Go.tv? Queremos agradecerles que el día de hoy están aquí entregándonos sus argollitas de aluminio que día con día van recolectando. A nombre de Proyecto Andar, les damos las gracias por esta entrega. Como ustedes saben, en Proyecto Andar, pues recolectamos estas argollitas para llevarlas al centro de reciclaje y con el dinero que nos dan, poder comprar sillas de ruedas, muletas, andaderas y bastones. Al día de hoy ya se han entregado 366 sillas de ruedas, más de 135 bastones y 46 andaderas. Les damos muchas gracias por hacer esta recolección que el día de hoy vienen a entregar. Los animamos a que sigan recolectando para poder seguir ayudando a más personas. Esto es Pensar en el Otro. Muchas gracias y aquí nos seguimos viendo. Bien, estamos de regreso y bueno, normalmente las lluvias nos hace
pasar malos ratos, sobre todo cuando se hacen de manera remota las transmisiones. Pero bueno, seguimos en espera, estamos haciendo todavía lo posible por conectarnos. Y vamos dando algunos datos. Estos 11.658.628 millones de pesos significó un incremento del 3.6% en términos reales respecto al mismo periodo del año anterior. Y lo que le decía, cuando se generan los recursos suficientes para un poco compensar la deuda, lo que se está haciendo en este caso con el gobierno de México. No hace mucho tiempo, Ramírez de la O, el secretario de Hacienda, en su paso por México, dio una explicación de que la deuda y las finanzas nacionales se estaban llevando con una metodología bastante clara, bastante precisa, que permite, mejor dicho, tener una mejor supervisión de lo que está sucediendo. El sobreendeudamiento, bueno, dependería justamente de varios factores que hacen que lo que se tiene previsto se modifica y requiere inyección de recursos. Vamos a ver cómo está saliendo hasta el momento. Según esto, al finalizar el mes de marzo, que fue el primer trimestre de este año, el saldo de la deuda interna neta del gobierno federal se situó en 9.539.598. Ojo, la deuda interna incluye solo una parte directa que está asumiendo el gobierno y, como se señala aquí, es la deuda interna. Falta la deuda externa. Esa deuda externa es la que hace el componente para llegar a los 11 billones, que es dinero que se tiene, que se toma, que a lo mejor estaba etiquetado para otros recursos o para otras cosas y termina siendo con otra finalidad. Esta deuda interna de 9 billones significó un aumento de 8.3% real comparado con el mismo periodo del año previo y representó 81.8% de la deuda total del gobierno federal. No quiero que nos perdamos en cifras y porcentuales. Ciertamente tenemos una deuda, cierto que se está negociando a partir de su estructura interna para no tener ese pendiente que se tiene con los países que son los que prestan el dinero para poder financiar los actos de gobierno. Tenemos enfrente el tener que resolver problemas graves, no graves, sino de gran dimensión económica, como es Dos Bocas, que se supone, nadie lo ha visto, pero se supone que ya produce petróleo. Y para los estándares y para la cantidad que requiere producir, pues se falta por lo menos 6 meses, por lo menos, y si está todo en perfectas condiciones, 6 meses. Lo que no significa que con esto se va a reponer el dinero invertido, que ha sido más del doble de lo que se había dicho que iba a costar esa obra. ¿De dónde sale el dinero para poder financiarlo? Tomando en cuenta que los ingresos disminuyeron en un 7%. Y si usted se pone a ver el 7%, hay quien puede decir, bueno, 7% realmente no es mucho, pero cuando se habla de billones, 7% es una cantidad gigantesca. Es una cantidad que no es fácil producirla, no es fácil recuperarla por ningún terreno. Eso es otro problema. ¿Qué pasa con el Tren Maya? Por el momento solo se está invirtiendo dinero, se está gastando. ¿Cuándo va a regresar ese dinero? El ROI no existe en este tipo de obras, ese no es un retorno de la inversión, no se puede estimar, y menos aún que acaban de decir que no se pensó para que generara recursos, porque se le iba a dar al ejército, que se iba a encargar de su administración, su construcción, su administración, su visión, todo por parte del ejército, y que las utilidades iban a ser para el ejército.
una visión en la cual una inversión de muchos miles de millones de dólares no se tiene ningún plan para recuperar. Simplemente se gastó. Pues ¿quiere ver en qué se gastó? Ahí está la obra, la pueden ver, en un recorrido que normalmente se hace en 2 horas, se hizo en 8 horas. Hay quien dice que fueron 9, hay quien dice que fueron 7. Promedio, 8 horas. Ese tipo de obras, como el haber regalado y estar tirando prácticamente a la basura miles de millones de pesos porque se canceló un aeropuerto que, como no había solución, como no tenía yo forma de responder a la supuesta corrupción, que nunca la aprobaron, que a lo mejor la había, sí, sin duda, porque el régimen se había manifestado, se había hecho durante muchos años de esa manera. Pero es fecha que no tenemos denuncias concretas específicas. Todavía nadie nos dice al final del día, ¿qué crees? Que aquí está la evidencia de que sí había corrupción y nos estaba costando el triple. Ahorita nos está costando muchísimo dinero y no vamos a tener nada a cambio, porque son las multas que había que pagar, el devolver los anticipos que ya se tenían, el destruir estructuras ya hechas. Todo eso significa muchísimo dinero. Se hablaba de, creo que 230,000 millones, una cantidad brutal. Y se tiene que estar pagando porque los que se vieron afectados tienen que estar recibiendo ese pago en correspondencia a lo que les hicieron. Y a cambio, ¿qué se hizo? Un aeropuerto que no levanta por las razones que usted quiera. Yo creo que lo más importante es la falta de previsión, la falta de planificación, la falta de un proyecto maestro para hacer las cosas, pues finalmente es lo que provocó todo lo que está sucediendo. Eso es terrible, simplemente terrible. ¿Por qué? Pues porque si se hace el aeropuerto que da servicio a la gente, lo más elemental es tener el servicio que hace que la gente pueda llegar al aeropuerto. Y el famoso tren que nos hicieron creer que sí había tren, pero no hay tren, sino fue una escenografía, pues la gente no puede irse a Santa Lucía porque el famoso tren que ya iba a estar listo junto con el aeropuerto, pues no existe. Y hacerlo por otros conductos, aparte que sale carísimo, te consume mucho tiempo y entonces le quita viabilidad, factibilidad a ese proyecto. Pero el dinero ya se gastó, ya la obra se hizo, ya está ahí. No, prácticamente no hay gente, la cantidad de vuelos que tiene es verdaderamente absurda y ridícula. Se iba a pagar el aeropuerto que se canceló en forma unilateral con el TUA, que es con el famoso derecho de aeropuerto, que pagamos todos a la hora que se compra un boleto de avión, se incluye los derechos de aeropuerto. Si se mueven al año 20, 30 millones de pasajeros y cada uno de ellos paga una cantidad, es un ingreso brutal. Y de ahí, bueno, se iba a dar una parte para ir pagando todo lo que significaba el nuevo aeropuerto. Si disminuye, cada vez hay menos gente en el aeropuerto de la Ciudad de México, y como lo que pretendían, afortunadamente se canceló y van a modificar ese decreto, pues simplemente ese decreto ya no va a tener vigencia, de que iban a recortar el número de vuelos, también iban a recortar el número de personas que iban a estar asistiendo al aeropuerto, que iban a pagar el TUA, y entonces cuando se deja de tener ese ingreso que seguramente se tenía previsto utilizar para hacer los pagos correspondientes en el contexto de la deuda externa y la deuda interna, pues si no hay recursos, pues simplemente habrá mayor endeudamiento. Y eso es lo que hace más complicada la situación. ¿Por qué la hace más complicada? Pues porque definitivamente no cuento con los recursos con los que se supone yo había proyectado que se iba a contar con ellos. Y no hay tal. Otras obras que se pudieron haber realizado, yo no he visto, a lo mejor usted sí, si lo tiene, ojalá me corrija, porque no hay nada más importante en un gobierno que crear infraestructura. El
construir carreteras, el hacer presas, represas, vasos, contenedores, el activar las vías de comunicación por el ferrocarril, por ejemplo, habilitar la viabilidad y la movilidad de la carga. Hay otro proyecto que lo han manejado verdaderamente con los pies y es una alternativa muy, pero muy buena, que es el Istmo de Tehuantepec. Si México tuviera un canal, ya no el famoso canal seco, sino un canal con agua, como el canal de Panamá, en el Istmo de Tehuantepec, que está el diseño, está el trabajo, tiraron todo lo que ya se había construido. En el gobierno anterior se construyó todo un concepto de zonas económicas exclusivas. Y algún día hablaremos sobre ese tema porque varios países se han salvado gracias justamente a las zonas económicas exclusivas. ¿Por qué? Porque es una forma de fomentar las vocaciones que tiene una entidad y la derrama económica y la producción que se genera en estos lugares permite utilizarlos en forma intensiva y extensiva y de esa manera se les saca el mayor de los provechos. Justamente donde está ahora se está pretendiendo el canal del Istmo de Tehuantepec, y primero va a ser por tierra, vía ferrocarril, aunque ya existe por la vía de la carretera, y se piensa hacer y el canal tal cual, pues toda esa zona estaba llena de empresas en el contexto de zonas económicas exclusivas. Y a la gente se le iba a capacitar, porque la mano de obra de esta región carece totalmente de calificación para el tipo de actividades que implica tener este canal y desahogar miles de vagones, miles de contenedores, ya sea por ferrocarril o por barco, y llegar al puerto de Veracruz, y en Veracruz, en Coatzacoalcos, si mal no recuerdo, ahí va a desembocar del Istmo de Tehuantepec a Coatzacoalcos. Esto significa para México un ingreso de muchísimos millones de dólares. Significa la operatividad y operabilidad de la zona de Oaxaca, de Veracruz, de Campeche, de Chiapas. ¿Por qué? Porque tenían ya un medio y que no tienen que moverse por muchos kilómetros o miles de kilómetros para poder desplazar la producción, pero sí lo pueden hacer a partir justo de otro concepto que está mucho más cerca, yo entrego en ese punto, y ya sea que le den continuidad hacia el interior de la República Mexicana, o se puede ir bordeando, porque ya lo acerqué lo más que se puede, y con un barco lo llevo vía el Golfo de México o el Atlántico, o bien el Pacífico. Y esos son los elementos que permitirían que las zonas económicas exclusivas definidas, diseñadas para esa zona, hubieran operado. Se destruyó, se acabó con no sé si era un fideicomiso, con todo el organismo que se había creado para ese efecto, ya tenía muchas cosas avanzadas y se vino para abajo. Parte de las vías de tren que había ahí los trabajaba una empresa mexicana y tiene pleitos porque no se dio lo de la venta del Banco de México, Banco Nacional de México, Banamex, y entonces como tú tienes algo que a mí me pertenece porque es una concesión, entonces me quedaste mal y entonces me vengo contigo para que no desarrolles lo que estabas haciendo allá del tren, porque yo lo quiero hacer, entonces te lo quito por causa de utilidad pública, pero hacemos una negociación, entonces tú sigues operando la vía, pero ya es mía. Y entonces en una transacción, una negociación más bien presionada, obligada, ya no tuvo la certeza, ni la certidumbre, ni el trabajo fino que se pretendía hacer, planificado y demás. Todos estos son los elementos que pudieran haber ayudan para pagar la deuda. La deuda hacia el interior es también muy grande. Se dejan de hacer cosas porque hay un déficit presupuestal que no se tienen los recursos suficientes y por eso se recurre a la deuda. El endeudarse, como decíamos hace un rato, no es tan malo. Lo que es malo es endeudarse en una proporción que no se puede pagar. Y tenemos esa mala costumbre de endeudarnos sin tener con qué pagar. Estos son los puntos que
afinados, pulidos, de alguien que conoce muy bien la materia, que lamentablemente no, déjeme inclusive checar, no se pudo conectar Mario de Constance. Sí, hubo un problema que tuvo Mario, no se pudo conectar y lo lamentamos muchísimo, esperamos pronto tenerlo y lo lamento más en no poderle responder a ustedes que, bueno, me hubiera gustado que estuviera con nosotros. Ciertamente este problema es grave, el endeudamiento, como decíamos, no es tan malo, depende cómo lo manejamos, cómo lo administramos. Si no es negativo a título personal, a título social, si no es negativo a título perdón, a nivel empresarial, tampoco lo es a nivel gubernamental. Que si es malo el hacerlo sin tener mecanismos que permitan cómo pagarlo y pagarlo con un orden específico. Son muchos los problemas que trae consigo un endeudamiento. México está endeudado como todos los demás países. Tenemos una deuda brutal que siempre que se habla de problemas de endeudamiento sale a relucir. Efectivamente, la deuda que se tiene del FOBAPROA es imperdonable, es un problema que tenemos que arrastrar por mucho tiempo. Pagamos muchísimo dinero solo de intereses de la deuda que se tiene con el FOBAPROA. Y más vamos a tener que pagarlos porque no hay forma de abonar a capital, porque no se tienen los recursos suficientes para poderlo pagar. Es un problema gravísimo que va a ir creciendo, alguien tiene que detenerlo, y la única forma de poderlo detener es teniendo una economía ordenada, una economía diseñada es profeso, que conozca las características del país, que esté en torno a lo que está sucediendo en el concierto internacional, que están pasando muchas cosas y estamos quedando fuera. El fenómeno que leíamos hace unos días, que es impresionante, y créame que hay que tomarlo muy en cuenta. La vez anterior platicábamos mucho sobre China. China efectivamente ha sido un fenómeno en muchos sentidos y no ha sido la excepción en las últimas fechas. La formación de BRICS, que hablábamos también la vez anterior, que ya lo vimos, las reuniones fue un éxito, van a ser 11 países que lo van a conformar. Pero en este contexto, y la reunión del G20 que se hace próximamente en la India, que al parecer va a dejar de ser la India y tiene un nuevo nombre, Bharat, creo que es el nombre que va a retomar, porque no es la primera vez que se le nombraría de esa manera. Este es sánscrito, es hindi, y sería el nombre que va a tener la India. Es más, la invitación para el que va a ser en la India, al grupo de los 20, del G20, justamente lo hacen con el nombre, del nuevo nombre que va a tener, o para identificar a la India. Pues resulta que la India en este momento tiene el 4º lugar mundial en economía. Y estamos hablando de un ranking en donde en primer lugar está Estados Unidos, en segundo lugar está China, en tercer lugar está Alemania o Japón, porque de repente se pelean según su Producto Interno Bruto. Creo que durante un tiempo va a ser Japón, porque Alemania no está pasando por un buen momento, y vendrá justamente el siguiente paso, que es la India. La India está creciendo en un promedio aproximado del 7% anual. China, que nos había acostumbrado a estar creciendo el 13, el 11, el 8, pues los últimos meses que ha dado reportes sobre esta materia, resulta que su crecimiento ha sido de alrededor de 5, 6%. Mientras que la India ha tenido hitos de 7, 8, 9 y ahorita tiene un promedio entre 6.5, 7%. En un país que tiene 1.450 millones de habitantes. Actualmente es más poblado, tiene más población que China. Y esto se dice fácil, pero generar economía para más de 1.000 millones de personas
No es nada sencillo. Y no solo eso, sino también ver las posibilidades de que las personas que viven en este país vivan lo mejor posible. Se habla de incorporación a la clase media en la India de entre 80 y 130 millones de personas que dejan la pobreza para incorporarse a la clase media en todos sus niveles. Pero también tiene la India, en varias cosas es actualmente el principal productor mundial. Por ejemplo, en medicamentos, y esto se probó ahora con la pandemia del COVID, en donde el principal productor de medicamentos para atender el problema del COVID fue la India. Y junto con eso tiene otras tantas cosas que son el principal productor. De que se puede, se puede. La población, pues no puede ser un obstáculo. Está el ejemplo en los dos países más poblados del mundo. China, que creo que son como 5 o 6 millones más chico ya en población que la India, y la India. Solo estos dos países, si somos a nivel mundial cerca de 8.000 millones de habitantes, y ellos son prácticamente 3.000, un poco más de 3.000 millones de habitantes, pues imaginen la importancia que tiene a nivel poblacional, a nivel económico y a nivel de presencia mundial. ¿Y qué está pasando? Que está haciéndose un giro muy importante en cuanto a los ejes, lo comentábamos la vez anterior, que son los que están definiendo lo que va a pasar en el nuevo orden internacional. BRICS, como un organismo que agrupa a 11 personas, el G20, que se supone que están las principales potencias a nivel, aunque están algunos colados como el caso de México, pero son países que se supone que tienen injerencia a nivel mundial en la economía. Pues resulta que varios de los que son líderes de los G20 no van a ir, no van a estar en esta reunión, por las diferencias de carácter político que hay, por el conflicto de Rusia con Ucrania, pero lo cierto es que ya no se va a agrupar, como alguna vez estuvo, el G20, como está pasando con el G7. ¿Qué significa? Que está girando, ya no son los mismos instrumentos que durante mucho tiempo operaron al mundo. La economía del mundo era operado por el club de Bretton Woods y todos los países europeos sobre todo, pues a través de la OTAN encontraron una alternativa de estar siempre cerca de Estados Unidos, seguir las políticas de Estados Unidos y de esa manera poder llegar hasta donde han llegado. Actualmente la OTAN ya no es un grupo homogéneo, ya no es un grupo sólido. Estados Unidos se ha empeñado en que así sea, pero ya no funciona de la misma manera. Tiene un conflicto muy serio Estados Unidos, un conflicto político, que ya veremos en qué deriva, porque por un lado tiene una persona con 91 demandas, que es el señor Donald Trump, que va a aspirar a la reelección y que al parecer, aunque usted no lo crea, tiene posibilidades. Y por el otro está el señor Biden, que mientras no se quede dormido en las juntas de trabajo o que termine el discurso antes de tiempo y se va, y el fracaso total y absoluto que ha significado Kamala Harris, la vicepresidenta, que curiosamente, según las encuestas, todavía está más abajo que Biden, Kamala Harris, cuando se supone que iba a ser la mujer que iba a darle el apoyo, el soporte, la juventud, el ánimo, pues no resultó. ¿Qué significa todo esto? Que México, que tenemos una vecindad que no podemos modificarla, que es la que tenemos con Estados Unidos, que tenemos tratado de libre comercio con Estados Unidos, no estamos trabajando para convertir a México en lo que puede ser, el nodo económico mundial. Este concepto del nearshoring, que es una especie de relocalización o reacomodo, es encontrar las grandes ventajas competitivas que tienen los países junto a los países consumidores, los países productores a los países consumidores. Concretamente, todo el mundo le quiere vender a Estados Unidos. Pero imagine lo del sudeste asiático, que también es una organización que está creciendo de una manera bastante positiva y muy rápida. Sudeste asiático, China,
Singapur, Indonesia, que de alguna manera están en este grupo de los países del sudeste asiático. Traer las cosas a Estados Unidos le significa que si son vehículos, traerlos como tal, su carga, su traslado es mucho más complicado que si trajeran piezas y las ensamblaran en México. Y ni siquiera si la tecnología que están desarrollando, ahora que hubo la crisis de los chips, se hubieran fabricado en México. Y que México cobija a los países, Taiwán, bueno, ahí es un poco difícil la relación diplomática, pero puede traer otros países, trabajar con ellos y decirle, a ver, capacitas a la gente, la mano de obra mexicana está altamente calificada a nivel internacional, aquí te lo fabricamos. Y se aprovecha esta cercanía. Pero hemos dedicado muchísimo tiempo a la política. Y además una política que ha sido errática, sobre todo en el terreno económico. Pegándole a los empresarios, pegándole a los que producen en México, a los que invierten en México. Que nada más es de discurso, porque cada que hay un evento, ahí están todos los empresarios. La realidad que vive México un poquito como que empieza a ser distorsionada porque los medios concesionados como que tienen mucho peligro, se sienten acosados y entonces se han entregado ya al sistema. Lo que el sistema diga con tal de que me compres publicidad y entonces lo hago. Entonces ya no son tan objetivos, como que empieza a haber sesgos interesantes, para ellos interesantes. Y en un momento en que si tuviéramos una comunicación expedita, donde las cosas se manejaran totalmente alejados de esta terrible masacre que ha significado más de 165,000 asesinatos en lo que va de esta administración, más todos los muertos por enfermedades, más lo que ha significado que cada vez tienen más posición y terrenos el narcotráfico y la delincuencia organizada. Si en lugar de que existiera todo eso hubiera una armonía económica, que el gobierno cobija, que el gobierno participa, que la inversión pública y la inversión privada tuvieran congruencia y llevaran esto a otros derroteros, seguramente estaríamos hablando de otras cosas. Seguramente las convenciones serían con mucha mayor frecuencia de Corea, de Japón, de Indonesia, de todos estos países que les conviene mucho la cercanía de México con Estados Unidos. Y les sale mucho más barato producir a 3,000 kilómetros de la frontera, en el supuesto caso que empezaran a producir en el sureste de la República Mexicana, que es el de que padece de mayores pobrezas y carencias. Bueno, si se produjera en Chiapas, pues tendrían la posibilidad de solo 3,000 kilómetros y están ya en Estados Unidos. Y no recorrer, como en el caso de la India, por ejemplo, para que exportar a México o importar a México, pues significa cerca de 20,000 kilómetros. ¿Cuánto tiempo les lleva? ¿De qué manera? ¿Cuáles son los costos en los que incurren? Entonces, un canal que lleve del Pacífico al Atlántico y aparte una economía ordenada, un territorio en paz, lejos de los niveles de violencia que ahora se tienen, yo les puedo asegurar que el crecimiento de México estaría a la par, si no es que por encima de lo que tiene la India. ¿Cuánto se ha criticado la India? Usted puede verlo, cuando se hablan de la India, híjoles, que huele re feo. No, es una pobreza increíble, es que las desigualdades son, ves grandes construcciones, pero al mismo tiempo la gente está en la calle muriéndose de hambre. Pues sí, pues ese país ahorita produce mucho más que nosotros. Es un país que está en su mejor momento. Y nosotros, lamentablemente, se nos acabó el tiempo, pero le prometo que la próxima vez ya no voy a creerle a nadie si no lo tengo enfrente de mí, ni siquiera se lo comento. Le agradezco mucho que nos haya acompañado el día de hoy. Escúchenos el próximo miércoles, como todos los miércoles, en Mirando con Miró. Hasta entonces.